Buenos días, bienvenidos a la conferencia Análisis de ciclo de vida del edificio de Cero Energía Neta en El Salvador. La presentación estará a cargo de Carlos Eduardo González Quevedo, Rafael Enrique Javier Siliesar y Raquel Elizabeth Rodríguez Jovel. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a todos y a todas y dejo con ustedes a los tres miembros del equipo que han desarrollado el presente análisis como trabajo de graduación para optar al grado de arquitecto en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, la UCA. La presentación está dividida en tres partes. La primera parte cuenta con las generalidades y los fundamentos utilizados para realizar los análisis. En esta se encuentran desde la definición de componentes de un análisis de ciclo de vida, que por sus siglas se conocen como ACV, hasta los materiales utilizados en la construcción del edificio ENCEB El Salvador. En la segunda parte se explican las metodologías utilizadas en la investigación para realizar los dos análisis de ciclo de vida, tanto la metodología utilizada para cálculo como la metodología utilizada para simulación, en la que se utilizó el programa SIMAPRO, y también se muestran los resultados de los dos análisis. En la tercera parte se encuentra la interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación. Parte 1. Generalidades y fundamentos. Para comenzar, se debe tomar en cuenta que un ACV se enfoca en evaluar los impactos ambientales totales generados por un edificio a lo largo de todas sus etapas del ciclo de vida, lo que quiere decir que se evalúan los impactos que se generan desde la producción de las materias utilizadas en la construcción hasta la disposición final de sus desechos. Un ACV está compuesto por los siguientes elementos. Primero, la definición de los objetivos y alcances del análisis. Segundo, el análisis de inventario. En el análisis de inventario es donde se obtienen todas las bases de datos que se utilizarán como insumos para realizar la investigación. Luego se realiza el análisis de impacto, donde se indaga sobre los siguientes impactos. Los impactos incorporados son los impactos relacionados con la producción de los materiales de construcción. Los impactos por construcción son los materiales generados en el proceso, son los impactos generados en el proceso constructivo y se consideran los impactos por transporte de los materiales, el ensamblaje de los materiales, los residuos generados durante el proceso de construcción. Impactos por etapa operativa son los impactos que se realizan durante la vida útil del edificio, causados por el consumo energético y el mantenimiento que éste requiere. Impactos por disposición final son los causados por el tipo de tratamiento que se le dé a los desechos de un edificio después de terminada su vida útil. Y se finaliza con la interpretación de resultados, donde se evalúa cuáles etapas, sistemas constructivos y materiales son los que más impactan al medio ambiente. El objetivo de nuestra investigación se centró en la implementación de la metodología del análisis de ciclo de vida en el edificio ENCEB El Salvador. Con la implementación de esta metodología se busca indagar sobre los impactos de carbono y energéticos, haciendo énfasis en los sistemas constructivos y los materiales que mayor impactan el ciclo de vida del edificio. Dentro de los alcances de nuestra investigación se encuentra definir cuál es la metodología correcta para realizar un análisis de ciclo de vida de un edificio, con el objetivo de aplicar esta metodología al edificio ENCEB. Y se realizan dos tipos de análisis. Uno es por la metodología de cálculo y el otro por la metodología de simulación en la que se utiliza en el programa SIMAPRO. Esto con el fin de determinar cuáles son los impactos energéticos y de carbono del edificio. Y dentro de los límites se encuentra que no se realizan mediciones de consumo
y generación energética del edificio, sino que esos datos se retoman de trabajos de graduación anteriores. El software utilizado tenía características de versión estudiantil. No se toman en cuenta los equipos especializados del edificio, sino que se enfocan en los elementos constructivos. Y que no se establece un proceso de reciclaje detallado debido a que se desconoce el proceso de reciclaje que debe pasar cada uno de los diferentes materiales utilizados en el edificio ANSEO. La metodología utilizada en la investigación está conformada por 4 fases. Cada una se relaciona entre sí. La primera fase, llamada conceptualización, brinda todas las bases teóricas para comprender qué es, cómo se realizan y cómo están compuestos los análisis de ciclo de vida. La segunda fase, nombrada Bases Edificio ANSEO, hace referencias a la recolección de todos los datos que sirven de insumos para realizar los análisis, tanto por la metodología de cálculo como por la metodología de simulación. La tercera fase, análisis, es la etapa en la que se introduce toda la información recolectada en las fases anteriores para realizar ambos análisis y obtener los resultados. Cuarta fase, interpretación. Con los resultados obtenidos en la fase anterior, se realiza una interpretación y discusión de los resultados para obtener las conclusiones. Para facilitar la recolección de datos y posteriormente realizar la interpretación de resultados, el edificio se dividió en 16 partes, las cuales se han nombrado sistemas constructivos, entre las cuales se encuentran las fundaciones, las paredes, el entrepiso, cubierta e instalaciones. A continuación veremos un video que resume el proceso constructivo del edificio ANSEO. Encofrado de fundaciones. Colocación de armaduría de viga de fundación. Colocación de armaduría de losa de fundación. Colocación de conectores de cerchas. Colocación de pernos de anclaje. Colocación de guías para sujeción de pernos durante colado. Colado de fundaciones. Retiro de guías. Desencofrado de fundaciones. Aplicación de capa impermeabilizante en losa. Colocación de primer durmiente. Armado de pared. Montaje de paredes de primer nivel. Sujeción de pernos de anclaje a pared. Armado de vigas de entrepiso. Montaje de vigas perimetrales de entrepiso.
Armado de viga pasamanos. Montaje de viga pasamanos. Colocación de conectores de entrepiso. Montaje de vigas y viguetas de entrepiso. Instalación de forro de entrepiso. Instalaciones hidráulicas. Montajes de paredes de segundo nivel. Colocación de conectores para paredes. Colocación de cerchas estructurales. Montaje de vigas de techo. Colocación de conectores en techo. Colocación de viguetas de techo. Colocación de cubierta de techo. Colocación de forro exterior en paredes. Instalaciones eléctricas. Colocación de espuma aislante de poliuretano. Colocación de forros interiores. Instalación de puertas y ventanas. Del análisis del proceso constructivo se obtuvo todos los datos relacionados con cantidades de materiales, residuos de materiales, transportes y energías utilizadas en el ensamblaje. Esta información es la que se utiliza como insumo para obtener el impacto incorporado y el impacto por construcción. Para obtener la información que sirve de insumo para las demás etapas del ciclo de vida, se tomó en cuenta lo siguiente. Se investigó dentro del boletín anual de la unidad de transacción para descubrir cuáles son las fuentes energéticas predominantes, su aporte a la matriz energética del país, y se determinó que las principales fuentes eran la energía térmica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y solar, siendo la energía térmica la mayor con un 31% y la energía solar la menor con un 4%. Para calcular el impacto de la etapa operativa, se consideró el mantenimiento del edificio y el consumo y generación energética. Primero, se tomó en cuenta el mantenimiento de los elementos de madera expuesta, considerando un mantenimiento cada 4 años con los mismos materiales utilizados para la preservación de la madera en la construcción del edificio. También se consideró un retoque de pintura a las paredes tanto internas como externas cada 4 años. La información sobre el consumo y generación energética mensual se obtuvo de trabajos de graduación anteriores y se utilizó para determinar el consumo anual y proyectar un consumo para una vida útil de 50 años. Para obtener los impactos de la etapa de disposición final, se crearon 2 escenarios diferentes. El escenario 1, que es en el cual el 100% de los residuos después de la vida útil del edificio se llevan a un relleno sanitario. Y a diferencia del primero, en el escenario 2 se clasifican todos los residuos por los tipos de materiales y se determina qué porcentaje de estos se puede reciclar, reutilizar o desechar, lo cual da como resultado que el 47% de la masa del edificio se puede reciclar, el 23% se puede reutilizar y el 30% se debe llevar a un relleno sanitario.
Parte 2. Metodologías de análisis de ciclo de vida y resultados. Al centro del esquema se puede observar los componentes del análisis de ciclo de vida antes mencionados. En la parte de arriba, la metodología de cálculo y en la parte de abajo, la metodología de simulación. Se puede observar que la principal diferencia entre ambas metodologías es el alcance, debido a que la metodología de cálculo solo llega a considerar los impactos incorporados y los impactos por construcción, pero se obtiene la información a detalle del impacto de cada uno de los materiales utilizados en los sistemas constructivos del edificio. En cambio, la metodología de simulación abarca todos los componentes del ciclo de vida. Brinda la información sobre el impacto de los sistemas constructivos y las etapas del ciclo de vida. Comenzaremos con la metodología de cálculo. El objetivo del análisis del ciclo de vida por metodología de cálculo es conocer los impactos energéticos y de carbono equivalentes generados por los materiales de construcción y el proceso constructivo, incluyendo el transporte y los residuos del momento de la construcción, por medio de una tabla interactiva y compuesta en la cual se ingresan datos y los resultados vienen distribuidos por materiales y por sistemas constructivos. El alcance del ACB por metodología de cálculo se basa en la visión cradle to gate, es decir, de la cuna a la puerta. Abarca desde la extracción de materias primas hasta la construcción, dejando de lado la etapa operativa, el desensamble y la disposición final. Abarca hasta el momento de la entrega de la obra completada. En el análisis de inventario, los elementos que se deben tomar en consideración son aquellas entradas que permitan generar el análisis del ciclo de vida, entre ellos las dimensiones de los materiales, sus cantidades, las densidades de estos, encontradas ya sea en fichas técnicas de catálogos de materiales o en el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación, que es un instructivo de obligatorio cumplimiento español. También tenemos la masa de los materiales, la base de datos, que en nuestro caso se ha utilizado la base del inventario de carbono y energía de la Universidad de Bath en Reino Unido, y las distancias entre el sitio de construcción y los proveedores de los materiales. El enfoque de nuestro análisis del ciclo de vida en el caso de la metodología de carbono es los sistemas constructivos y los materiales. Por lo tanto, primero vamos a mencionar los impactos generados por los materiales, que son 16, y los grupos de materiales que son el concreto reforzado, la madera, los metales, el vidrio, los polímeros, los tratamientos y pinturas, las cerámicas y por último la tabla yeso y el fibrocemento. A lo largo de toda la presentación de los resultados estaremos viendo este tipo de gráficas, denominadas gráficas de Pareto, que se encuentran ordenadas de forma descendente de izquierda a derecha, que buscan mostrar aquellos elementos que, a pesar de ser pocos, generan la mayor cantidad de impacto, ya sea en carbono o en energía. Teniendo a la izquierda los impactos generados, ya sea de carbono o energía, en toneladas de CO2 equivalente o en gigajoules, teniendo a la derecha la sumatoria de los impactos generados, y en la parte baja la distribución de los materiales o de los sistemas constructivos, ya sea el caso. En esta gráfica podemos observar que los materiales que generan mayor impacto son la madera, el aluminio, el poliuretano y el acero estructural, que en conjunto generan casi el 60% de los impactos de carbono de todo el edificio, mientras que tenemos materiales como el nylon, el policarbonato, el polietileno de alta densidad y la cerámica, que generan menos del 5% de los impactos de carbono de todo el edificio. Para el caso de los impactos energéticos, tenemos que el poliuretano, el aluminio, la madera y los tratamientos para la madera generan más del 60% de los impactos de todo el edificio. En el caso, al igual que en carbono, el nylon, el polietileno de alta densidad, el policarbonato, entre otros, se encuentran bajo del 5% de impactos generados, por lo tanto son despreciables durante el estudio. Aquí podemos observar una comparativa entre las masas de todos los materiales que componen el edificio. Tenemos el concreto reforzado y la madera, que en conjunto conforman más del 75% de toda la masa del edificio. Hay que tener en cuenta que el concreto reforzado se encuentra únicamente en las fundaciones y que la madera se encuentra en toda la estructura del edificio, paredes, entrepiso, techo y cerchas. En estas gráficas se encuentra una comparativa entre la masa y el impacto generado por los materiales. Cabe destacar que no porque un elemento tenga mucha masa dentro del edificio significará que su impacto es mayor, ni viceversa.
Aquí podemos observar dos casos peculiares, que serían el aluminio y el poliuretano, que a pesar de que su masa es poco representativa dentro de todo el edificio, el impacto de tanto en carbono como en energía es muy elevado. En estas gráficas se han hecho una comparación tomando como referencia el impacto generado por el concreto reforzado, contando a este como 1, siendo una unidad, y los demás siendo cierta cantidad de veces el impacto del concreto. Es decir, los metales son 2.55 veces el impacto generado por el concreto. En esto podemos observar que el grupo de los metales son los que generan mayor impacto con respecto a todos los demás materiales, y materiales como la cerámica o el vidrio generan menos impacto que la referencia que sería el concreto. Continuamos con los impactos distribuidos por sistemas constructivos. En esta gráfica tenemos que la estructura de techo, las fundaciones, las paredes de primer nivel, la cubierta y el entrepiso en conjunto generan casi el 60% de los impactos de todos los sistemas constructivos dentro del edificio. En energéticos, tenemos que la estructura de techo, las cubiertas, las paredes de primer nivel, las ventanas y las paredes de segundo nivel son el 60% de los impactos de todo el edificio en el caso de los energéticos. En los impactos estos es impactos de carbono. En esta gráfica se ha buscado comparar y resumir el impacto que cada grupo de material genera dentro de un sistema constructivo y cómo este se ve compuesto por los materiales. De esta forma se presenta en la parte baja los sistemas constructivos y en la parte de la izquierda y con color los grupos de materiales que componen estos sistemas constructivos. Tomando como referencia, por ejemplo, las fundaciones, tenemos que las fundaciones son más del 98% el concreto reforzado es más del 98% del impacto dentro de las fundaciones. Si tomamos el ejemplo de las paredes de primer nivel, tenemos que la madera consta de más del 42% del impacto de carbono de las paredes de primer nivel. En el caso de los energéticos, si bien es cierto los porcentajes no son los mismos que en carbono, las proporciones siguen siendo similares. Es decir, si tomamos el ejemplo de nuevo de las fundaciones, tenemos que el mayor impacto es generado por el concreto reforzado con más del 97%. Y en el caso de las paredes hay cierta diferencia. Sí sigue siendo la madera la que tiene mayor impacto con 30.88%, sin embargo le siguen los polímeros con 30.30%, que es considerado por el poliuretano dentro del aislante en cada una de las paredes. Los impactos por construcción están conformados por los impactos de materiales residuales del proceso de construcción y por el impacto del transporte generado y se han generado dos gráficas. Una, donde se comparan los impactos de los residuos de construcción con respecto al transporte, y otra, donde se comparan los impactos incorporados con respecto a los impactos totales de construcción. En las gráficas de la izquierda se observa los impactos por transporte que por transporte son mayores. Esto es debido al transporte de la madera, la cual fue importada desde Chile, el transporte por transporte marítimo. Sin embargo, al no tener las posibilidades de calcular el impacto generado por este tipo de transporte, se establecieron dos escenarios. Un primero con un transporte desde Costa Rica en transporte terrestre a 1000 kilómetros de distancia del sitio de construcción, y un transporte desde Chile, también en transporte terrestre, a una distancia de 5700 kilómetros. Sin embargo, podemos observar que si se comparan los impactos por construcción con los impactos incorporados son mucho mayores a los impactos de construcción, incluso si se toma el transporte desde Chile. Bueno, la unidad funcional es un elemento clave del análisis del ciclo de vida y debe estar claramente definida dentro de este. Es una medida de la función del sistema de estudios que proporciona una referencia. Debe tenerse en consideración que el edificio en SEB está compuesto por distintos sistemas constructivos que tienen como base, en su mayoría, constructiva la madera, que pueden compararse con otros sistemas constructivos que están formados por otras tecnologías constructivas. Por lo tanto, existe la posibilidad de generar unidades funcionales que permitan la comparación entre estos sistemas, y se muestran a continuación las que, cómo dentro del trabajo de grabación se seleccionaron. En el caso de las fundaciones se seleccionó el volumen de fundaciones. En paredes de primer nivel es el área de paredes en nivel 1. En entrepiso es el área de entrepiso. En las gradas es la huella de las gradas, el área de las huellas de las gradas. En paredes de segundo nivel es el área de paredes en nivel 2. Las cerchas es el área compuesta por la trama de las cerchas.
En la estructura de techo es la longitud de la estructura primaria del techo. En la cubierta es el área compuesta por la cubierta en verdadera magnitud. En el caso de las instalaciones hidráulicas, se tiene que es la longitud de las tuberías hidráulicas. En los aparatos y accesorios sanitarios es la unidad sanitaria compuesta por un inodoro, un lavamanos y todos aquellos artefactos para su correcto funcionamiento. En el caso de las instalaciones eléctricas, se ha tomado la longitud de la tubería eléctrica. En las instalaciones mecánicas son las toneladas de refrigeración necesarias para enfriar todo el edificio. Para los acabados, tanto en paredes como en pisos, se ha tomado la superficie, el área compuesta por estos acabados. Y por último, las puertas y las ventanas se han tomado el área compuesta por puertas y por ventanas. Continuamos con la metodología de simulación. El objetivo de la metodología de simulación es conocer los impactos energéticos y de carbono equivalentes generados durante todo el ciclo de vida del edificio, desde la extracción de materias primas, fabricación, construcción, hasta la etapa operativa, y la disposición final por medio del uso de un software especializado para la simulación del ciclo de vida del edificio, teniendo en cuenta la energía empleada tanto en la construcción como durante la etapa operativa, los transportes y los distintos materiales que componen los sistemas constructivos, además de los escenarios de disposición final, y todo esto con el fin de conocer qué etapa genera mayor impacto dentro del ciclo de vida de un edificio, asumiendo una vida útil de 50 años. El alcance de SACB por metodología de cálculo se basa en la visión cradle to grave, es decir, de la cuna a la tumba, que se tiene en cuenta desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Sin embargo, se puede tomar en cuenta que en el escenario de disposición final 2, donde se ha incluido el reciclaje y el reuso, podría considerarse esta tumba como una cuna, ya que ocurre un cierre del ciclo de vida del material. Dentro del análisis de inventario para la metodología de simulación tenemos la masa de los materiales, los materiales compuestos que están conformados por uno, dos o más materiales simples. Luego están la muestra de los materiales, el transporte de los materiales hacia el sitio, la energía empleada durante la construcción que fue tomada por el registro fotográfico del proceso de construcción, la matriz energética local y las fichas técnicas de sistemas constructivos, que son consideradas la base de todo este análisis de simulación, debido a que en ellas se sistematizan y se resumen todos aquellos datos que son necesarios para ingresar en el momento de la simulación. Y luego están las mediciones energéticas, los escenarios de desensamble, los escenarios de disposición final y por último la base de datos de EcoInvent 3, que es la empleada en el software que se utilizó denominado CIMAPRO. Este software tiene una interfaz que cuenta con unas fichas como las que vemos a la izquierda, donde se presentan los datos del análisis donde se ingresan los datos del análisis de inventario. En ellas se modelan los mantenimientos, los ciclos de vida, los escenarios de residuos, y de esta forma, al correr la simulación, se llega a los resultados parecidos a los de la derecha, los cuales se denominan diagramas de red, que es una de las formas que el software presenta los resultados. Como luego se realizó una sistematización de estos resultados y se generaron las gráficas a continuación. En la gráfica de la izquierda se muestran los resultados de carbono equivalente con el escenario de disposición final 1. Se puede observar que los impactos incorporados son los que mayor impacto generan, seguidos por los de la disposición final. Sin embargo, cabe destacar que la etapa operativa cuenta con impactos en negativo. Esto quiere decir que tiene créditos ambientales o impactos evitados. La única diferencia entre la gráfica de la izquierda y la de la derecha es el escenario en el cual se está simulando. En la segunda gráfica se encuentra con el escenario de disposición final 2. Aquí se observa que, al igual que la etapa operativa, el escenario de disposición final se encuentra en negativo. Esto quiere decir que tanto la etapa operativa como la disposición final genera créditos ambientales o créditos evitados en ambas etapas. Para el caso de los impactos energéticos, las gráficas son muy similares a las de carbono. Siempre tenemos que los impactos incorporados en ambos escenarios son los que tienen mayor impacto. Sin embargo, cabe destacar en el escenario 2, el impacto total de todo el edificio está en negativo. Esto quiere decir que el edificio, como todo, durante su ciclo de vida de 50 años, en lugar de generar impactos, está evitándolos.
En esta gráfica se muestran los sistemas constructivos que generan la mayor cantidad de impactos en el caso de la metodología de simulación y en carbono. Se tiene que la estructura de techo, cubiertas, cercas, paredes de primer nivel, puertas y ventanas y paneles fotovoltaicos son casi el 65% de los impactos totales de carbono del edificio, mientras que en el caso de los energéticos se establece que la estructura de techo, cubierta y cercas y las paredes, tanto primer nivel como segundo, son más del casi el 70% de impactos totales del edificio. Si bien es cierto que los impactos por construcción son mucho menores a los impactos incorporados en el caso de la metodología de simulación, a continuación se muestran el desglose de aquello que se ha tomado en cuenta en la etapa de construcción. Tenemos el transporte, la energía utilizada durante la construcción y los residuos. En este caso, los residuos de construcción son los que generan la mayor cantidad de impactos. Seguido por el transporte número 2, que sería un transporte de más de 32 toneladas en forma terrestre, que sería el que se ha denominado como el transporte para la madera. Por último, se tiene los impactos energéticos y en el cual sigue siendo los residuos de construcción los que tienen mayor impacto, seguido por el transporte 2, el transporte de la madera. Dentro de la etapa operativa, se establece que los mantenimientos son los que generan mayor impacto en comparación con su consumo y su generación energética. Aquí se puede observar que al igual que veíamos en las primeras gráficas, la generación energética se encuentra en negativo. Esto quiere decir que existen créditos de carbono o son impactos evitados. Esto genera que todo el resultado de la etapa operativa se encuentre en negativo. Para el caso de la etapa operativa en análisis energético, se tiene que el consumo energético es el que genera mayor energía. Sin embargo, como se ha mencionado, por la gran cantidad de impactos evitados en generación energética, esta etapa se encuentra en negativo y evita muchos de los impactos generados en otras etapas, como veíamos en los primeros resultados. Habiendo establecido que los impactos por mantenimiento son bastante elevados, aquí tenemos una distribución de los impactos que se han tomado en cuenta. Se han tomado en cuenta los tratamientos para la madera y las pinturas para las paredes. Si se hace esta comparación, se tiene que los tratamientos para la madera son los que tienen mayor impacto. Sin embargo, cuando estos se desglosan, el elemento que mayor impacto genera dentro de esto sería el tinte para la madera, esto en el caso de los impactos de carbono. Para los impactos energéticos, siempre tenemos que los tratamientos para la madera son los que generan mayor impacto. Sin embargo, cuando se desglosa, se tiene que el tratamiento para madera contra xilófagos son los que generan mayor impacto. En esta gráfica se muestra la comparación entre el impacto del escenario de disposición final 1 y el escenario de disposición final 2. Se tiene que el escenario de disposición final 1 es el que genera mayor impacto, mientras que el escenario de disposición final 2 tiene una cantidad de impactos evitados. En este caso, similar al del carbono, el escenario de disposición final 1 tiene un impacto positivo, mientras que el impacto en el escenario de disposición final 2 es negativo. Sin embargo, aquí se puede observar la gran diferencia entre el impacto que se genera con el escenario 1 y el gran impacto evitado del escenario de disposición final 2. Bueno, la unidad funcional utilizada para esta metodología de simulación fue la cantidad de metros cuadrados de construcción dentro del edificio, teniendo como los resultados en pantalla que están distribuidos por escenario de disposición final y según el tipo de impacto, ya sea carbono o de energía. Con lo anterior, se permite realizar una comparación de impacto entre metros cuadrados del edificio en SEP con respecto a otros edificios, teniendo en cuenta tanto los impactos por escenario de disposición final 1 como los escenarios de disposición final 2. Estos otros edificios tienen otras tecnologías constructivas implementadas y tienen en cuenta otras tecnologías de calefacción dentro de la edificación, además de la refrigeración. Sin embargo, se observa que con respecto a estos 4 edificios, el edificio en SEP El Salvador se encuentra en cuarto lugar, de mayor a menor, de los impactos, y en último lugar, es decir, que tiene el menor impacto de carbono de estos 6 edificios, teniendo el escenario de disposición final número 2. Parte 3. Interpretación, conclusiones y recomendaciones. Una forma de comprender mejor los resultados obtenidos es mediante la equivalencia.
es decir, comparar los impactos con el de situaciones que pueden llegar a ser un poco más cotidianas. Por ejemplo, si comparamos el impacto de la huella de carbono, total, considerando que el edificio en SEB impacta, que el impacto del edificio en SEB es equivalente a 58.48 toneladas de dióxido de carbono equivalente, es posible comparar este impacto al que se generaría si nosotros recorriéramos 3 veces ida y vuelta los 48.000 kilómetros que hay en la carretera panamericana, partiendo desde Valparaíso en Chile hasta Fairbanks en Alaska, en Estados Unidos, considerando para este recorrido un vehículo con un motor de 2.4 litros, que genera emisiones de 205 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Por otro lado, se tiene que los impactos incorporados del edificio son 54.78 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este resultado es comparable al que se genera en la producción de 2.148 bolsas de cemento de 42.5 kilogramos, considerando que en 2018, según Holcim, por cada tonelada de cemento producida era generado 0.6 toneladas de dióxido de carbono. Otro de los productos del trabajo de graduación es un esquema metodológico integrado, que parte de la base del proceso iterativo del diseño de ENSEB. También considera el análisis de ciclo de vida utilizado en esta metodología y la metodología BIM, que es utilizada para el desarrollo de proyectos constructivos. Esta metodología busca implementar los mejores atributos de cada una de las metodologías ya mencionadas y optimizar el proceso de diseño. Asimismo, mejorar el desempeño de los edificios que se generan bajo esta metodología. Podemos observar en el esquema que en anaranjado y en la parte superior se encuentran los elementos pertenecientes al análisis de ciclo de vida. En la parte de en medio y en azul se encuentran los elementos pertenecientes al proceso iterativo de un ENSEB. Y en la parte inferior, en gris, se encuentran los elementos básicos de una metodología BIM. Esta metodología está dividida en 4 fases. La primera de estas es el proceso de verificación, que parte teniendo como hito los requerimientos del propietario. De igual forma, estos requerimientos generan un anteproyecto de diseño, el cual es equivalente a un modelo conceptual, en el cual mayoritariamente se obtienen volúmenes. Este anteproyecto debe someterse a las bases de diseño, donde tendremos las normativas y características del entorno que afecten el proyecto. Es aquí donde se define el objetivo y alcances del análisis de ciclo de vida. De igual forma, el inventario a utilizar durante el análisis de impactos del proyecto. Superado las bases de diseño, se genera un proyecto de diseño. Esto es equivalente a un modelo esquemático, donde las estructuras y las divisiones de los espacios ya se encuentran definidas. Aquí ya se puede comenzar a concebir la materialización del proyecto. Esto sirve como insumos para la elaboración del análisis de los impactos incorporados y también para comenzar el desarrollo del proceso iterativo de optimización. Aquí es donde se optimizan los sistemas eléctricos y mecánicos del edificio, dando como resultado un modelo con carga energética optimizada, que equivale a un modelo constructivo, donde por tener definidas ya sus dimensiones, características y un poco de las especificaciones de los elementos y materiales a emplear, ya es posible comenzar a evaluar los costos finales del proyecto. Este modelo con carga energética optimizada sirve como insumo para la simulación del potencial de uso de energía y la producción de energía renovable, el cual es el primero de los procesos para la fase 3, que es el proceso de especificación. La simulación sirve como insumo para los impactos por etapa operativa. También sirve para mejorar las especificaciones de un modelo de fabricación, donde ya se podrán obtener a detalle todos los detalles constructivos del sistema del edificio. También se pueden obtener y diseñar los escenarios posibles de desmontaje y de construcción, siendo estos los insumos para el análisis de los impactos por construcción y los impactos por disposición final. Estos últimos son los 2 puntos faltantes para el análisis de impacto completo del edificio, lo que nos permite pasar a la fase de interpretación.
Es aquí donde, si se han cumplido los objetivos y alcances del análisis de ciclo de vida, se puede proceder con la elaboración de los documentos contractuales, donde podemos encontrar los planos constructivos, las especificaciones técnicas, los presupuestos y la programación de obra. Todo esto tomando como base el modelo de fabricación ya realizado, donde se puede tomar ventaja de las dimensiones de tiempo y costos que se obtienen por parte de la metodología BIM. Completados con éxito estos documentos, se puede obtener un permiso de construcción y pasar al proceso de construcción, donde como último paso se elabora un modelo as-built, que es un modelo construido, donde se rectifica cualquier tipo de cambio que se pueda haber llegado a dar durante la fase de construcción. Este modelo también sirve como retroalimentación y esquema base para el mantenimiento de todos los elementos y materiales que se incorporan en un edificio. Procediendo con la interpretación de las conclusiones, específicamente las de la etapa de ciclo de vida, podemos observar que siendo los impactos incorporados los que tienen un mayor impacto dentro del ciclo de vida, es aquí donde se puede concluir que la elección de los materiales es una parte crucial donde se puede llegar a evitar o a disminuir de mayor forma los impactos posibles de la edificación. Si podemos analizar los impactos que se generan en etapa operativa, teniendo estos un resultado negativo que se traduce a créditos ambientales, podemos analizar que esto se da gracias a la producción de energía que se genera a lo largo de toda la etapa operativa. Entonces, podemos concluir que la incorporación del uso de energías renovables en un edificio puede llegar a ser fundamental para evitar y compensar los impactos generados en diferentes etapas. Específicamente en el caso del LENCEF, el enfoque de eficiencia energética a lo largo de la etapa del diseño logró que este impacto permitiera reducir y compensar los impactos, como podemos observar, de otras etapas del ciclo de vida. Si analizamos los impactos de disposición final, específicamente en el escenario 2, que también da un resultado de créditos ambientales, podemos concluir que el hecho de que el edificio haya sido planteado con elementos prefabricados que permitan un mejor montaje y desmontaje de sus piezas, se consigue o da la ventaja de que se puedan separar mejor sus residuos, siendo así más apto para poder tomar esos residuos y someterlos a un proceso de reciclaje o ocuparlos o ser reutilizados. Con esta reutilización y reciclaje es posible, se logra impulsar y aportar a la ideología de una economía circular, la cual, como podemos observar en el caso del LENCEF, ha ayudado a disminuir los impactos. Realizando un análisis de los resultados por sistemas constructivos, podemos observar que en el caso de ciertos sistemas, por ejemplo los paneles fotovoltaicos, que son el cuarto de los mayores impactos de carbono, tomando de base la metodología de simulación, este impacto por paneles llega a ser compensado por la producción energética que los paneles generan a lo largo de la etapa operativa. Considerando los impactos que se generan por materiales, específicamente enfocados en la madera, podemos observar que este genera uno de los mayores, el mayor impacto de huella de carbono y el tercero mayor en impacto energético. Se puede relacionar este incremento de impacto debido a que este material representa un 21.06% de la masa total del edificio, lo que los hace proporcionales. También se debe considerar que la madera es el elemento base del sistema constructivo, ya que esta es estructura comportante y componente principal del envolvente. No se debe dejar de considerar que el hecho de utilizar madera conlleva el uso de productos para su tratamiento, tanto durante el proceso de construcción como a lo largo de la etapa operativa, lo cual llega a incrementar hasta 4 veces más el impacto de carbono equivalente y casi 7 veces más el impacto energético durante el proceso de vida útil.
También, si ponemos el enfoque en el poliuretano, que es el material que sirve como aislante de todo el envolvente del edificio, podemos observar que si bien representa el 3% de la huella de carbono y el 13.62% de la huella de carbono y es el mayor impacto energético, contrastado con que solamente representa 1.86% de la masa en toneladas, que a final de cuentas se debe también a que es uno de los materiales que posee una menor densidad, por lo que la relación de masa se ve bastante contrastada en comparación con otro tipo de materiales. Y si bien es cierto, contribuye de gran manera a los impactos, este también ayuda a que durante la etapa operativa el consumo energético por parte de los sistemas de climatización se vea disminuido, pues como se mencionaba antes, es el material que sirve como aislante térmico de todo el edificio. Como parte final, presentamos las recomendaciones para el sector de diseño y construcción. Y, habiendo establecido que tanto materiales como el aluminio y poliuretano generan un gran impacto dentro de todo el concepto del edificio, se deben evaluar alternativas con un menor impacto ambiental y que puedan llegar a cumplir las mismas funciones dentro de una edificación. También, que para asegurar un menor impacto ambiental se deben aplicar desde las etapas de diseño una metodología que integre el análisis de ciclo de vida. Puede ser similar a la propuesta en esta investigación. Esto con el objetivo de que se pueda evaluar distintos escenarios y alternativas de materiales que mejoren el desempeño energético y disminuyan el posible impacto ambiental de todas las etapas de ciclo de vida. Asimismo, el aplicar las unidades funcionales en los diferentes sistemas constructivos permite retroalimentar las etapas de diseño de edificios ya construidos. También permite la comparación entre tecnologías constructivas para una conformación más adecuada de los materiales que se incluyen en diferentes sistemas constructivos. Asimismo, debido a que el principal impacto de construcción, de la etapa de construcción, es generado por los residuos o desperdicios de materiales, según los resultados arrojados por la metodología de simulación, el impulsar el uso de materiales y elementos con diseños modulares permitirá que este desperdicio se reduzca, siendo así un proceso de construcción más limpio y por lo tanto con menor impacto ambiental. Si observamos, como pudimos observar, el establecimiento de escenarios de disposición final con un enfoque holístico, es decir, que incluye el reuso y el reciclaje de todos, o de la mayoría por lo menos, de los elementos del edificio, permite que durante la etapa de disposición final los impactos se vean disminuidos. Como parte final, el considerar el diseño del desmontaje de una edificación, aunque pueda llegar a ser más costoso o tardado el proceso de desmontaje comparado a una demolición tradicional, permite que los materiales sean mejor separados y puedan ser reutilizados o reciclados, disminuyendo el impacto que pueda llegar a tener esta última etapa del ciclo de vida de un edificio. Siendo esta la última de las recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas felicidades a los tres, Raquel Elizabeth Rodríguez Jovel, Carlos Eduardo González Quevedo, Rafael Enrique Javier Siliesar. Y doy la bienvenida y los buenos días a la amable audiencia, a los académicos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCA que nos acompañan, a los académicos de la Universidad Politécnica de Cataluña que nos acompañan, a nuestros estudiantes que han sido invitados de cuarto año, a los colegas de la industria, las empresas INCO, Enersys, MP Service, también a los miembros de OPAMS. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y pues sin más preámbulo yo quisiera en primer lugar sí dar la palabra a quien ha sido segundo lector de este documento. Primero voy a comenzar con los colegas que hemos estado en la dirección de este trabajo, pues comenzando con el segundo lector, Luis Aaron Martínez, y
Y luego cederemos la palabra a Arturo Cisneros y posteriormente pues en el chat podemos ir colocando aquellos que quieran participar, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, quería también felicitar a los estudiantes. Ha sido una excelente presentación, tanto en la parte gráfica, en parte de cómo lo explicaron. Se nota el trabajo y los felicito, ¿verdad? Y agradezco a todos los asistentes a esta presentación. Realmente es un esfuerzo que llevamos varios años desarrollando y algunos de ustedes han sido partícipes del mismo. La idea es continuar con este tipo de estudios e investigaciones que cada vez van demostrando las bondades de este tipo de construcción. Y está de más decir que la metodología que se presentó casi al final de la presentación, valga la redundancia, muestra el esfuerzo y la iteración que se ha hecho en tratar de ajustar las metodologías de diseño, las herramientas de simulación, el trabajo colaborativo, interdisciplinar, entre todas las disciplinas. Y es algo que se seguirá trabajando. Indudablemente todavía hay oportunidades de mejorarlo. Seguiremos monitoreando el desempeño del edificio, pero ya está demostrado con creces que es un edificio de energía neta positiva y con bastante cantidad de excedentes. Y hay que seguir monitoreando, ver otras condiciones de operación. La pandemia nos ha frenado un poco por cuestiones de seguridad sanitaria, pero esperamos en el corto plazo retomar esos experimentos y ensayos y seguir generando datos como estos que creo que puede ayudar a la industria de la construcción a mejorar sus prácticas de sostenibilidad. Gracias. Muchas gracias, Aarón. Gracias también al ingeniero Alfaro que los felicita. Ella es de OPAM, se está retirando en este momento, pero muchísimas gracias por asistir. Quiero ceder la palabra en esta oportunidad pues a Arturo. Quiero realmente felicitarlos. Esta presentación ha sido muy impactante, digo, en todo sentido. Me voy a referir a la parte constructiva, que es en la que, bueno, desde el diseño hasta el final de la construcción, pues ha estado aquí presente. Lo representaron muy bien. La parte del proceso de construcción, excelente. Y puedo decir excelente desde el inicio hasta la conclusión. Las fechas realmente corresponden al inicio del diseño. Se planteó esta necesidad por efectos de control de sombra en las fachadas norte y sur. Ha sido, desde mi punto de vista, excelente. Así, esa es mi palabra, excelente. Así que, felicidades y desde aquí un abrazo virtual, ¿verdad? No con el codo, sino que con las manos apretadas. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bien, en esta oportunidad nos acompaña el profesor Adrián Muros. Me sumo a las felicitaciones. Creo que es un trabajo bien estructurado, muy coherente y creo que es un trabajo muy positivo para una persona que va a ejercer de arquitecto, porque le hace ver la arquitectura con unos ojos que van más allá de la simple cuestión estética o compositiva, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante. A mí, como siempre, los puntos que me parecen que hay que poner más energía son en las conclusiones, ¿no? Las conclusiones las he visto bien, pero me hubiesen gustado que hubieran sido ustedes más críticos con su edificio, que es magnífico, pero que seguramente yo he encontrado que se podría optimizar, seguramente reduciendo algunas cosas, ¿no? Bueno, ustedes han indicado temas importantes, como determinados materiales, como la madera, lo que sería el poliuretano, los tratamientos de la madera. Todo esto genera muchas emisiones, muchas emisiones de CO2, consume mucha energía. Por lo tanto, ahí es un punto interesante, pienso, de abordar. No solamente haría esos comentarios, pero simplemente por indicar un camino de posibles mejoras, ¿no? Yo felicitar también primero a los alumnos, lógicamente, a los arquitectos y a los directores del trabajo, que creo que
bueno, es un trabajo que está a un nivel pues como el que yo estoy acostumbrado a ver aquí en mis estudiantes de máster, por tanto, muy, muy interesante. Insisto en las conclusiones y en las estrategias a futuro, que creo que es donde tenemos que trabajar todos más, ¿no? No quiero robaros más tiempo, simplemente felicitaros y encantado de haber participado en esta presentación. Gracias y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, Adrián. Adrián Muros, investigador de la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Dirige también un programa de maestría en la UPC. Como lo ha dicho Luis, que es un proceso continuo, ¿verdad? Ha iniciado desde que se formuló el proyecto, inclusive antes, y no dudamos que ha sentado este trabajo bases para que nueva generación también siga contribuyendo. Buenos días, bueno, a todos chicos, únicamente sumarme a la felicitación que ya han hecho los compañeros. Creo que ha sido una presentación bastante buena, ¿verdad? Muy bien estructurada, y creo que el trabajo realizado pues en conjunto, tanto ingenierías como arquitectura, se ha visto visibilizado. Y bueno, solamente felicitarlos, ¿verdad? Pues ya pronto entonces recibirán su título, y sin duda pues unos profesionales que están, bueno, a la altura para poder dar lo mejor de ustedes allá afuera. Así es que me sumo a estas felicitaciones, ¿verdad? Pues que Dios siempre bendiga su camino y sus pasos que van a seguir de aquí en adelante. Y bueno, adelante con todo, ¿verdad? Gracias también al equipo, a Lisette, a Larky Cisneros, a todos los compañeros de ingeniería, al ingeniero Aarón, ¿verdad? Que fue el segundo lector, a los compañeros de ingeniería que también les apoyaron en este proceso. Sin duda el trabajo en conjunto y multidisciplinar está muy bien compartido en estos resultados que ustedes han presentado este día. Así es que muchas felicidades, arquitectos, desde ya, ¿verdad? Igualmente, como dijo el Larky Cisneros, les mando un abrazo virtual, pero así fuerte, ¿verdad? Y bueno, mis felicitaciones de verdad, de todo corazón. Gracias, Tati. Gracias a Tatiana, la directora de carrera de arquitectura de nuestra unidad del TOE. Aquí, bueno, Andrés ya felicitaba, la ingeniera Laura Arellana también, y los colegas y los compañeros de ustedes, ¿no? Elena y Emilia, en el chat les felicitan. Para terminar y cerrar con esto, los trabajos de graduación son propiedad de la universidad, están disponibles para la consulta pública. El documento cuenta con 150 páginas de análisis y otras 150 de cálculos y de anexos. El doctor Aaron Martínez ha sido el segundo lector, mi persona ha llevado la dirección del trabajo, nos han asesorado al arquitecto Arturo Cisneros y el ingeniero Ronald Panameño del 2, también como Oriol París de la UPC. La tesis ha arrojado diferentes instrumentos que aportarán a la docencia, ¿verdad? Como era uno de los principios del proyecto de investigación, el oficio de cero energía neta. Y bueno, también aquí hay una felicitación y un saludo para la ingeniera Ana Pilar Latona, investigadora del 2, de la unidad de Ronald, ¿verdad? Entonces, nuestra comunidad y nuestro mundo se hace pequeño en este tipo de actividades. Les agradecemos muchísimo. Damos por cerrada la sesión, pues, y enviaremos el link de la postproducción para la difusión efectiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luis Aarón, gracias. Muy buenos días a todos y a todas.